La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 15, tomo 8. Una vez que uno salía del paso Baixi, habría llegado al territorio de Xia. Aunque era invierno, el clima aún era cálido hacia el suroeste de Xianyang. Cuando Xu Shao salió del paso, en realidad estaba lloviendo. Mientras estaba parada en el pasillo que conducía a la ciudad de Xianyang, se sintió vacilante, sin saber si debería haber entrado. Los últimos 11 años de su vida habían sido agitados. Los primeros 8 años de su vida habían estado llenos de tiempos oscuros, mientras que los últimos 3 años habían sido rociados con derramamiento de sangre. Ahora que finalmente había escapado de las cadenas de su destino, no sabía dónde vagar. Su sentimiento inicial de excitación había disminuido. La calma y la racionalidad se habían apoderado de ella. Si fuera realmente cierto, ¿qué tipo de persona sería ahora? ¿Cómo podría mezclarse con una persona de su estatus? Ella le había hecho casi morir unas cuantas veces. ¿Iba a destruir lo que tenía ahora una vez más? Si sus pensamientos resultaran equivocados, las palabras de Li Se habrían significado que Yan Xuan la había dejado salir por misericordia. ¿Cómo vería este asunto entonces? En ese momento, ya no tenía más valor para preguntar sobre otra cosa. Por lo tanto, ella residió en la ciudad de Xianyang, alquiló una casa pequeña, con una puerta y un patio en un lugar remoto. 2 ramas de sauce colgaban frente a su puerta, pero se habían marchitado. 7 u 8 días pasaron en un instante, cuando la ciudad de Xianyang dio la bienvenida al año nuevo. Se colocaron adornos por todas partes. El ambiente festivo en la ciudad era alegre. La propietaria de enfrente, al ver que vivía sola, la invitó varias veces para pasar el año nuevo. Sin embargo, ella rechazó sus gestos. Otros pocos días habían pasado. A medida que se acababa el festival anual de los faroles, una nevada cayó al amanecer. Sin embargo, antes de que los copos de nieve tocaran el suelo, se habían derretido. Los restos de la nieve se acumulaban en las ramas de los árboles. En la distancia, las montañas blancas como la nieve eran visibles. Corrientes fluían a sus pies. La ciudad estaba cubierta de sicomoros, desprendiendo una vista espectacular. La propietaria era una mujer gordita de unos 30 años. Parecía amigable y tenía 2 hijos, un niño y una niña. Su esposo era profesor en una escuela privada dentro de la ciudad. Su hogar era considerado acomodado. A la chica parecía gustarle mucho Xu Shao. Cuando pasaba por su puerta, a menudo miraba su casa. Su hermano, al ver su curiosidad, la apoyó sobre sus hombros y le permitió echar un vistazo dentro de su casa. Por la noche, Xu Shao salió sola, ya que no quería otra invitación de la dueña. El cielo no se había oscurecido. Los mercados de luz tampoco se habían abierto, pero las calles estaban llenas de vida. Había multitudes por todas partes. Los puestos se colocaron en las filas ordenadas a lo largo de la calle principal. Los comerciantes, que vendían diversos productos básicos como vino, comida y cosméticos, llenaban las calles. Xu Shao, al encontrar la atmósfera demasiado llena, evitó esa calle. Debido a la ocasión festiva, las mujeres de las familias acomodadas, que generalmente no salían de sus casas, iban por las calles. Había sedanes y carruajes de caballos por todas partes. Sonidos de risas salieron de los carros de vez en cuando se mezclaban con los vientos cálidos. Era una vista pacífica y armoniosa. En comparación con las personas que vestían de forma extravagante, Xu Shao vestía ropas relativamente sencillas. Sin embargo, como pertenecían al Palacio Imperial Tang, parecían más majestuosas y exquisitas que las ropas civiles normales. La tela era de color gris rosado pálido. El vestido era de color azul pálido y blanco. Las flores de magnolia estaban bordados en los lados del vestido, pareciendo lotos recién florecidos desde lejos. Junto con su actitud suave y tranquila, atrajo innumerables miradas de eruditos y jóvenes maestros nobles mientras caminaba sola por la calle larga. Algunos de ellos intentaron acercarse para entablar una conversación, pero se quedaron sin palabras al acercarse a ella.
Sintieron que su calma era diferente a una dama ordinaria. Ella emitía una aura que parecía que los estaba ignorando. Al caer la noche, la luna llena se elevó hacia el cielo. Las estrellas eran lejanas y pocas, mientras la luz de la luna brillaba sobre su hombro. Esta no fue su primera visita a la ciudad de Xianyang. Hace 3 años, cuando sacó a sus tropas de la ciudad de Zhenhuang, se encontró con Zhao Chuner y su hermano, que estaban en problemas. Después de que ella los acompañó a casa, Zhao Chuner envió tropas tras ella. Mientras escapaba de allí, puso un pie en esta ciudad. El tiempo había pasado en un instante. Nadie había escuchado de Zhao Song todos estos años. El influyente y poderoso príncipe de ese entonces probablemente había sido expulsado de la escena política de Xia debido a su discapacidad. En cuanto a Zhao Chuner, aparentemente se había desvanecido en el aire. Nadie sabía de su paradero. Las esquinas de la boca de Xu Shao se alzaron. La sonrisa era muy leve, desapareciendo incluso antes de que llegara a los lados de su cara. Era como una capa de niebla fina que había sido dispersada por los vientos fríos. Tal vez Li Se tenía razón. En este mundo, el demasiado inteligente nunca sería feliz. Un gran parche de luces se encendió en la distancia. Eran multicolores y parecían majestuosos. Los sonidos de los fuegos artificiales se hicieron eco, junto con las risas de los niños y los gritos de los vendedores que anunciaban sus productos. Vagaron con el viento, a través del agua hacia su oreja. Para ella, parecía que se había encendido un fuego brillante, pero no emitía ningún calor. Los sonidos parecían provenir de otro mundo. Había pasado mucho tiempo desde que ella había celebrado el Festival de los Faroles. Miró hacia arriba, aparentemente siendo transportada en el tiempo hasta ese día. Había un pequeño pony rojo y un niño con una túnica blanca sosteniendo una linterna de conejo blanco. Cuando el niño siguió al joven, se volvió y lanzó una mirada fría. Ella siempre había pensado que esa mirada enfatizaba la crueldad y que él miraba con desprecio las formas de vida debajo de él. En ese momento, mientras recordaba el pasado, parecía ver claramente en el fondo de sus ojos. Si no hubiera navegado por las luces ese día, si los fuegos artificiales de los niños no hubieran asustado a su caballo y hecho que saliera corriendo de la ciudad, pasando la noche con Yan Suen, ¿las cosas se habrían resuelto de una manera diferente? Tal vez no. Quizás las cosas hubieran permanecido igual. Las espadas que debían ser levantadas todavía habrían sido levantadas. Las palabras de traición habrían sido pronunciadas. Todo habría sido preplaneado, de acuerdo con los cielos. Nadie hubiera podido salir de la rueda del destino. Sin embargo, al menos, si no fuera por esa separación, ella no estaría imaginando que él estaba vivo actualmente, ya que asociaba sus recuerdos de pasados festivales de linternas con él. Había caminado inconscientemente una larga distancia ahora. A la orilla del lago se aparecía un olmo grueso y alto, que se estimaba que tiene entre 30 y 40 años de edad en años arbóreos. Trozos de tela roja estaban esparcidos por todas partes, junto con papel de colores. Era una superstición que los aldeanos mantenían cerca de sus corazones, ya que creían que una deidad residía en el olmo. Creían que cuanto más grueso era el árbol, mayor era la probabilidad de que las fuerzas sobrenaturales residieran dentro de él. Con el tiempo, los aldeanos que habían caído en los tiempos difíciles visitarían el árbol para orar por la paz, con la esperanza de encontrar luz al final del túnel. Xu Shao estaba debajo del árbol, mientras una emoción desconocida surgía de su corazón. Ella no sabía qué había en el árbol. Miró hacia arriba en silencio y entrecerró los ojos, fijándose en el mismo lugar por un largo rato sin emociones. Su mirada parecía trascender a través del tiempo como agua clara. No sabía lo que había pasado aquí hace 3 años, cuando fue comprada por la familia San. Una persona había pasado por este lugar. Ese día, la luz del sol era brillante. Se quedó desolado bajo el árbol, ya que se perdía en el hecho de verse unos centímetros. Xu Shao buscó en su bolsillo y sintió un colgante de jade en el interior. Mientras lo sostenía en su mano, entró en trance.
Este colgante era el que ella había robado a Suge Yue cuando lucharon en la residencia de Tan Shen Chuo, en la ciudad de Wupeng. Entonces, se disfrazó de bailarina y fue descubierta por él. Le exigió el colgante de jade de ella, pero ella todavía era rencorosa en ese entonces. En un ataque, había dicho que lo había tirado al lago, haciendo que los sirvientes en la residencia de Tian Shen Chuo desenterraran el lago en vano. El día que dejó a Yan Bei, no trajo nada más que este colgante junto a ella. Con el paso del tiempo, los recuerdos quedaron pegados a su corazón, ejemplificados por el colgante de jade. Levantó la vista, sintiendo una sensación de amargura en sus ojos. Después de muchos giros y vueltas, todavía habían sido designados. Las circunstancias eran diferentes ahora, que el tiempo había pasado. Habían sido separados, pero las disputas sobre sus países aún persistían en el espacio entre ellos. Además, dado su estado actual, ¿qué derecho tenía ella de acercarse a él? ¿De dónde sacaría el coraje? Xu Shao cerró los ojos y lanzó el colgante de jade hacia arriba. En esa fracción de segundo, miles de emociones complejas se manifestaron en su mente. Los cielos los habían engañado, no iban a ser, después de todo. Cuando se giró para irse, un sonido nítido resonó detrás de ella. Sonaba como un dedo que había sido rozado con una cuerda china. El sonido era suave y atravesó la columna vertebral. Xu Shao se volvió en pánico, solo para ver que dos colgantes de jade habían caído del árbol, aterrizando perfectamente en cada una de sus manos. Los colgantes eran blancos y brillantes. Eran similares en diseño. En realidad, eran una pareja idéntica. Xu Shao estaba completamente aturdida. En esa fracción de segundo, su mente reconstruyó la figura de ese hombre determinado, con sus mangas ondeando en el viento. ¿Qué tipo de emociones debió haber tenido que tirar a la otra mitad del jade antes de volverse hacia su caballo, dejando este árbol al que la gente rezaba paz y serenidad? Sus glándulas lagrimales comenzaron a doler de nuevo. Sin embargo, no cayeron lágrimas, permaneciendo allí en silencio durante mucho tiempo. Las filas de luces del festival empezaron a encenderse, pero ella no se dio cuenta. Solo cuando un hombre de negocios que vendía coloridas linternas pasaba, finalmente regresó a la realidad. Las linternas aún tenían los mismos diseños que en el pasado, pareciéndose exactamente a los que ella tenía. Mirando en silencio, no pudo desviar la mirada. El vendedor estaba impaciente y frunció el ceño mientras preguntaba: «Señorita, ¿ha terminado de elegir?». Apresuradamente pagó, y al levantar esa linterna, se quedó en el camino. Con su silueta solitaria, parecía una niña perdida. Las multitudes se fueron acercando gradualmente, y ella fue barrida junto con el torrente de personas. Estaba rodeada de una risa cálida y una broma amistosa, con los sonidos de tambores y platillos en el fondo, añadiendo al estado de ánimo. Había unos ricos propietarios disparando fuegos artificiales en el cielo, y la fragancia de la carne asada, el vino y el perfume de las damas flotaba en el aire. Había algunos jugando con sus linternas, algunos adivinando acertijos, algunos bebiendo alcohol, algunos comiendo, algunos viendo una obra de teatro y otros realizando diversas formas de arte. En esta noche, todo parecía más animado de lo normal. La felicidad parecía encontrarse en todos los rincones. Mirando directamente hacia adelante, caminaba en línea recta sola, con cuidado, sosteniendo la linterna. Era como si le preocupara que alguien la golpeara y la dañara. La luz brillante brillaba intensamente en su rostro, haciéndola parecer tan sola. Estaba tan sola, como si estuviera completamente en desacuerdo con el ajetreo y el bullicio de los alrededores. Había gente que la veía, pero nadie le prestaba atención. Siguió caminando silenciosamente, pasando por las miradas de tantos, pero solo su sombra caminaba a su lado, e incluso ella no sabía de su destino. Finalmente, cuando la vela se agotó, solo había una llama débil, caminando con cuidado hacia el borde del lago. Levantó la linterna mientras el agua verde mojaba la esquina de su falda, pero eso no le molestaba en absoluto. Mientras capas de hojas barrían su rostro,
y acariciaban sus hombros. Sentía picazón, como si esas ramas estuvieran cosquillando su corazón, como las capas del destino que la entrelazaban con otras. Sugeyue, parece que en esta vida estaré en deuda contigo. Si es posible, permitámonos volver a encontrarnos, antes en un mejor momento y lugar. Con sus dedos pálidos, empujando muy ligeramente, la linterna flotó en la distancia. En las tranquilas aguas del lago, la linterna era como un bote pequeño, que creaba ondas de luz, y junto con las olas, se desvanecía en la oscuridad de la noche, mientras se deslizaba sobre la superficie del lago, que estaba llena de reflejos de luces del festival. De pie, Xu Shao miró, con la brisa nocturna soplando en su cara. Los escalofríos se sentían como una flecha que rozaba su corazón, con la mirada de colores que iluminaba el cielo nocturno. Su corazón se sentía como la linterna que se alejaba gradualmente. Con el parpadeo de la luz, era como si pudiera extinguirse en cualquier momento. Fue entonces cuando tomó la decisión de destrozar sus últimas esperanzas con sus propias manos. Su mundo se derrumbó con sus propias manos, mientras los pilares que sostenían sus creencias se derrumbaron y las cortinas de seda se volvieron blancas. Su mundo interior había perdido hace mucho tiempo signos de vida, ya que las indicaciones de vida habían desaparecido hace mucho tiempo, dejando atrás solo un infinito vacío gris, sin un final a la vista. De repente, una pequeña ola asaltó la pequeña linterna. Un pequeño bote había pasado, con sus remos creando un tsunami para la linterna. Con un parpadeo de las luces, fue evidente que la luz casi se apagó. Con la linterna ahora inclinada, parecía estar hundiéndose. Por alguna razón, el corazón entumecido de Xu Shao se tensó repentinamente. Subconscientemente, se puso de pie, frunciendo el ceño, como si se preocupara por esa pequeña luz. Justo entonces, una linterna más grande flotó cerca. La cuerda sobre la linterna se había enredado con la linterna de Xu Shao. Girando en el lugar, durante un asalto, dio la casualidad de que también corrigió la linterna de Xu Shao, mientras bloqueaba otra ola proveniente de una nave aún más grande. Con la linterna más pequeña de Xu Shao, las dos se enroscaron entre sí, flotando hacia el extremo más profundo del lago. Tenían el mismo diseño de un conejo, uno grande y uno pequeño, y mientras se apoyaban el uno en el otro, parecían particularmente reconfortante, con la linterna más grande protegiendo las olas a la pequeña. La luz dejó de parpadear y se iluminó. El calor de las dos luces brillaba sobre el agua circundante. Xu Shao dejó escapar un suspiro de alivio, aunque sabía que la luz eventualmente se apagaría. Siempre sería mejor si pudiera durar un poco más. Aflojando sus cejas fuertemente tejidas, casualmente levantó sus ojos hacia arriba. Sin embargo, en el otro extremo del lago, cierta figura apareció de repente. Se sentía como si hubiera sido golpeada por un rayo, mientras permanecía enraizada en el suelo, completamente estupefacta. Parecía haberlo visto de nuevo. Con un abrigo blanco, se puso de pie en el viento. Su cabello negro cubría parte de sus ojos, que parecían tranquilos como un lago congelado. Los botes de dragones pasaron, sus siluetas bloqueando la visión de Xu Shao, con brillantes cortinas rojas y multitudes jubilosas que decoraban el cielo. Mirándola, también sostenía un palo que se usaba para sostener una linterna. Su visión atravesó el espacio y también parecía aturdida, con sentimientos complejos que llenaban su rostro, y finalmente se detuvo en seco. De repente, una multitud de fuegos artificiales resonaron detrás de ellos. Las luces brillantes iluminaban su mirada entrecruzada. Al mirarlo, la mirada de Xu Shao era algo que nunca había visto antes. De hecho, apenas sabía cómo describir eso. Su mirada era como una niña que había sido abandonada, mirando a su casa de ensueño, incapaz de desviar sus ojos. Ahí contenía las esperanzas y los sueños que habían sido reprimidos durante más de 600 noches, pero cada amanecer ella sería traicionada nuevamente por sus sueños. Abriendo la boca, parecía como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Con los labios temblorosos, ni siquiera había formado una sonrisa
antes de que 2 largas lágrimas cayeran por su rostro. Cuando los botes dragón se fueron, ella comenzó a correr. Toda su vida había estado evitando, retrocediendo, distanciándose y encontrando excusas para mantenerse alejada de él. Sin embargo, después de experimentar la vida y la muerte, su resistencia final en su mente se rompió. Acababa de ver una ilusión que desaparecería al tocarla. Corrió tan apresuradamente que los transeúntes le dieron extrañas miradas. Sin embargo, no podía ser molestada, como un loto simple que se desvanece en la niebla. Su vestido revoloteaba mientras corría, a pesar de que sus piernas se doblaron y sus oídos se llenaron con protestas atronadoras de su corazón. Continuó. Pasó el puente, pasó el parque, los árboles y finalmente, sin aliento, sintió como si todo fuera tan fugaz, como si todo simplemente desapareciera.